Bienvenidos. En Amistad Familiar somos un grupo de familias que hemos conocido que el amor de Dios puede restaurarnos a nosotros, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Cada semana contamos con reuniones donde aprendemos los fundamentos que Dios estableció para vivir conectados con Él de una manera genuina y personal. Estos son los horarios de nuestras reuniones. Hombres con propósito, miércoles 8 de la noche. Mujer de éxito, jueves 7 de la tarde. Amistad juvenil, viernes 8 de la noche. Domingos 11 de la mañana y 1:30 de la tarde. Además, Comando Águila y Águilas Reales durante las reuniones. También, cursos y programas que fomentan el crecimiento espiritual de nuestra congregación. En Amistad Familiar, somos una gran familia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Qué bueno, ¿verdad? Pasar un buen tiempo alabando y adorando al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque eso prepara nuestro corazón para recibir la palabra y que esa palabra entre hasta lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, a nuestro espíritu, y que nos lleve a cambios para bien en nuestras vidas. Bien, pues ahora les vamos a traer una palabra, vamos a compartir algo acerca de las señales del fin. Vamos a hablar acerca de los últimos tiempos de profecía. Es un tema que siempre a mí me ha gustado mucho. Incluso José Mallorquín dice, él nunca se anima a hablar de estos temas, pero dice que me invita a mí para que yo sea el que les comparta a ellos de estos temas. Y le digo, y también me invita a mí para compartir acerca del infierno, ¿no? Y a compartir acerca de las cosas difíciles, ¿no? Que a algunos nomás les gusta predicar lo bonito, pero la Biblia nos habla de todo, ¿verdad? Lo bonito y lo no tan bonito, ¿verdad? Lo bonito del cielo, pasar la eternidad con el Señor, disfrutar de la presencia de Cristo, pero también está el infierno para el que no quiere el cielo. Y también tenemos que pasar sufrimientos aquí. El Señor hizo una promesa: en el mundo tendréis aflicción. Yo sé, si usted no la ha tenido, la va a tener. No sé si pronto o tarde, pero todos vamos a tener aflicciones. A mí algo que ha sido muy duro es en mi vista, el no poder ver como veía antes. Yo escribía con una letrita pequeñitita y todavía hace 3 años la podía leer, y de repente pues vinieron esos problemas, ya no puede uno leer igual, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor salimos adelante y con ánimo, ¿verdad? Así que les vamos a hablar acerca de las señales del fin. Vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a toda persona, a toda familia que se encuentre en este lugar. Yo sé que ahora muchos no nos pueden escuchar a través del internet porque falló en este tiempo con los vientos tan fuertes el día de ayer, pero se va a volver a conectar para mañana, y para pasado mañana ya podrán escuchar esta enseñanza. Pero Padre, yo pongo a toda persona que aquí se encuentra, los que están en sus casas, Señor, que puedan escuchar esta enseñanza porque está basada en tu palabra, Señor, y nos advierte de las cosas que van a venir y posiblemente sean demasiado pronto ya que vengan. Así que nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición, tu protección y sobre todo, Señor, la fortaleza para mantenernos cerca de ti y caminar contigo todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Fíjense, la Biblia nos advierte muy claramente acerca de los últimos tiempos y también de los eventos y catástrofes que ocurrirán. Yo muchas veces les he dicho que la venida del Señor ya está muy cerca, pero fíjense, algo que no había ocurrido hasta hace 3 años era las plagas así tan incidentes como están ahora, ¿no? Tan constantes. Y fíjense, pues ahí empezó el COVID, ¿no? Esta es la influencia del mono y todas estas
plagas que han estado encima de la gente en este tiempo, ¿no? Y ya los tenemos encima. Era algo de lo que faltaban. Estas plagas acumuladas también está sucediendo, tal como lo predijo el Señor, que habrá plagas al final de los tiempos y eventos y catástrofes que ocurrirán. Ahorita, por ejemplo, la violencia en nuestro país está terrible como nunca antes, ¿no? Incluso hay más asesinados aquí que en Ucrania. ¿Sabían ustedes? Tenemos el primer lugar, el lugar número 1 mundial en asesinatos. No es algo de qué enorgullecernos, ¿no? Y la Biblia dice en Mateo 24, 29 al 30, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Esto va a pasar. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no? Y el viento de ayer y antier no tiene que ver tanto con esto, pero sí tiene que ver un poquito. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, en toda la gloria. Y vamos a ver algunos antecedentes. Fíjense, el químico francés Marcelin Behelot dijo en 1860: dentro de 100 años de ciencia, física y química, el ser humano sabrá qué es el átomo. Es mi creencia que cuando la ciencia alcance esa época, Dios descenderá a la tierra con su gran manojo de llaves y dirá a la humanidad: señores y señoras, es hora de cerrar. Tremendo, ¿no? Y ahorita estamos muy cerca de ese tiempo, lo vemos así, ¿verdad? Fíjense, hace algunos años, el periódico New York Times apareció un artículo muy impactante titulado La literatura de ruina. Este artículo iniciaba así: la fantasía, la ficción y el temor son una parte importante de la literatura contemporánea. Algunos de los artículos involucrados en este artículo decían así: tenemos que escondernos, no habrá tiempo, manual para sobrevivir, la guerra y la influencia de la bomba, tiene nuestro destino que ser destrucción. Y ahora, ¿qué plagas nuevas van a estar apareciendo en la tierra? Jesús nos dio esta respuesta: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, ¿no? Que el Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así como el Señor Jesús estuvo 3 días en la tumba hasta que resucitó, ¿no? Fíjense, una mañana en el monte de los Olivos, los discípulos del Señor le hicieron 3 preguntas que vienen en Mateo 24, verso 3. Dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal del fin del mundo? Y los discípulos, fíjense, habían aceptado el hecho de que Jesús regresaría y querían saber cuándo. Y si su segunda venida sería precedida de las señales de la primera venida. Si el mundo hubiera estudiado las señales del Antiguo Testamento en las Escrituras, habrían sabido que Jesús iba a venir, pero fíjese, por su ignorancia y ceguera, esto les impidió reconocerlo. Y fíjese, y no reconocieron señales tan claras como estas, que sería uno que sería de la tribu de Judá, el Mesías. Dice en Génesis 49, 9 y 10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Está hablando del Mesías. Y a él se congregarán los pueblos, que es lo que vemos ahora. También que nacería de Belén. Ellos lo sabían, pero no lo pudieron apreciar claramente. Dice en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde hasta los días de la eternidad. Otra que nacería de una virgen, dice Isaías 7, 24, 14. Por tanto, el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Otra es que iba a ser llevado a Egipto. Dice en Oseas 11:1: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y se fue a vivir un tiempo a Egipto por la persecución de Herodes. Otra que vendría como un profeta. Dice, y esto lo dijo Moisés en Deuteronomio 18, dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí está hablando de Jesús. Otra que su propio pueblo lo rechazaría. Dice en Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Otro que haría una entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Dice en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Así entró su entrada triunfal en Jerusalén, sobre un pollino, hijo de asna. Otra que sería traicionado y vendido por 30 piezas de plata. Fíjense, esto se dijo más de 1000 años antes de Jesús. Dice en Zacarías 11, 12 y 13: y les dije, si les parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Dios: échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Dice Dios. Dios mismo dice: me están apreciando por ese precio. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Dios al tesoro. Otra que sería crucificado. Dice el Salmo 22, versos 16 y 17: porque perros me han rodeado, dice el salmista, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Otra que los soldados echarían suerte sobre sus ropas. Dice el Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Otra que resucitaría de los muertos. Fíjense, eso lo anunció desde la antigüedad. Más de 1000 años antes, en el Salmo 16, versos 9 y 10, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Otra que sería llevada al cielo. Subiste lo alto y cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé Dios. Jesús advirtió a sus discípulos que habría señales que ellos iban a poder observar, pero les advirtió, fíjense, que se cuidaran de dar fechas. Nos podemos dar cuenta de los tiempos, pero nadie puede dar una fecha. El que dé una fecha, inmediatamente usted lo puede catalogar como falso profeta. En Mateo 24, 26, 56, 36 dice: pero del día y de la hora nadie sabe, dice Jesús. Fíjense, ni Jesús mismo sabía en ese tiempo, hasta que murió y se fue con el Padre, ¿no? Ni aún los ángeles de los cielos lo saben, sino solo mi Padre en ese tiempo. Ahora el Señor también lo sabe, porque el Señor está con el Padre, ¿no? Y Él es Dios. Ahora, Jesús les alertó contra especulaciones con relación al momento exacto de su retorno. Les aseguró que se cumplirían señales que los alertarían para prepararse. Las señales que están sucediendo son para que nos preparemos. Dice en Lucas 21,
28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, venga, pónganse de pie, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Jesús les dijo que habría una generación futura con ciertas características que indicarían la influencia del fin o la cercanía del fin. ¿Y cuáles son estas señales? Una, el estado mental del mundo. Dice en Lucas 21, 25 y 26, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Pues el hombre ya llegó a la luna, ¿no? Y en la tierra, angustia de las gentes. En Time salió que la característica principal de la gente ahora es la angustia y el estrés. Desfalleciendo, dice, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar y las olas, lo pueden buscar ustedes en una concordancia, hablan del mundo en conflicto, ¿no? Aparte, no solo habla del mar como mar, sino de revoluciones, de conflictos, de guerras. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Están sobreviniendo cosas tremendas, como el COVID, ¿verdad? Es algo tremendo que la gente ni se esperaba, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora los huracanes cada vez agarran más fuerza, los tornados en el centro de Estados Unidos y en otras partes también, y en varias partes del mundo. Dice en Lucas 24:10, muchos se aborrecerán unos a otros, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El odio de la gente contra la gente, y aún fomentado en algunos gobiernos, ¿verdad?, contra el resto de la gente. Otro es el estado moral del mundo. Fíjese, lo comparó con el tiempo de Noé, el tiempo de la venida del Señor. Dice Génesis 6, 5 y 6, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dice, qué tremendo que Dios se arrepintiera de habernos creado a los seres humanos. Y Jesús dijo, dice, hablando de eso mismo, en Lucas 17, dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, de la venida. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, como lo vemos todos los días, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, ¿no? Cualquier día va a venir una tercera guerra mundial. La Biblia habla de eso. No sabemos cómo empieza. Ahora muchos se asustaron cuando vino la invasión de Rusia hacia Ucrania, que podía degenerar en eso. Gracias a Dios hasta ahorita se ha contenido y hay que seguir orando por eso. También lo comparó con los días de Lot, la venida del Señor. Dice en Lucas 17, 28 al 30, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así está la gente despreocupada, haciendo sus actividades, realizando sus actividades cotidianas nada más. Y fíjense, nunca ha habido una época en que los seres humanos trataran tan desesperadamente de divertirse como lo hacen hoy en día, y también sin restricciones morales de ninguna clase. En Job 25 dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Los seres humanos, fíjense, somos muy superficiales. Hay muchas personas en el mundo que están hartos y están aburridos de lo cotidiano. En su libro El futuro del hombre, Teilhard de Chardin escribió: el enemigo público del mundo moderno es el aburrimiento. Y fíjese, Dios nos advierte en 2 de Timoteo 3, 2 al 4, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Conocen algún hombre amador de sí mismo? ¿Que se adora a sí mismo?
Pues ahora hay muchos, ¿no? Avaros, agarrados, vanagloriosos, soberbios, blasfemos que hablan contra Dios. Pues nomás viendo las películas modernas hay muchas blasfemias. Desobedientes a los padres. ¿Cuántos jóvenes viven así? Ingratos. ¿Cuánta gente hay ingrata ahora en este tiempo? Impíos, sin afecto natural ni por la familia, implacables, calumniadores, intemperantes, sin control propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así es la generación de este tiempo, fuera del cristiano que lo está buscando con todo su corazón. El mundo se encuentra en una anarquía moral que no se conoció, fíjese, ni en los días de Roma en la antigüedad. En junio de 1965, la revista Times informó acerca de un festival juvenil sobre libre expansión, donde jóvenes de ambos sexos realizaron increíbles actos de depravación en las calles. Jesús dijo en Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, ¿cuánta gente está engañada? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, ahora con el tiempo de este COVID, el amor de muchos creyentes se ha enfriado y se han alejado de sus congregaciones. Espero que usted no lo haga. ¿Por qué? Porque se han enfriado de la comunión con otros. Dicen, hemos oído por años que ya viene el Señor y no ha venido. Es que acuérdense que unos pocos años comparado con lo que la Biblia habla de la eternidad, no es nada. El Señor dice que los tiempos están cerca, pero nosotros no podemos determinar cuántos años ni cuánto falta. Pero sí vemos las señales que se van acumulando. Le digo, lo de las plagas, habíamos visto pocas hasta hace 3 años, pero de allá acá vemos que vienen encima una de la otra, ¿no? El COVID, la viruela del mono, ¿no? Todas estas plagas que están viniendo son plagas. Jesús dijo en Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mucha gente está siendo engañada en este tiempo. Y dice la palabra en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se están alejando del Señor. Se van a ir. Muchos creyentes se van a alejar del Señor por distintas razones, escuchando a espíritus engañadores que les hablan en su corazón y doctrinas de demonios. Ahorita en la televisión y en todos lados está uno escuchando enseñanzas falsas que hacen que la gente se desanime, se desaliente o que deje de buscar al Señor. El apóstol Pablo también advirtió, fíjese en 2 Timoteo 4: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Dice, hay gente que tiene comezón. Cuando tiene uno comezón se quiere rascar. Aquí es comezón de oír cosas nuevas. Se amontonarán maestros, fíjense, no dirá que uno u otro. Se van a amontonar una cantidad tremenda de maestros conforme a sus propias concupiscencias, que le van a hablar a usted lo que usted quiere oír, le van a decir lo que usted quiere oír, y usted se va a convencer, esto sí es del Señor, porque así lo pensaba yo. Y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fíjense, hace algunos años como que estaba pasando un meteorito, y atrás del meteorito dijeron de una secta religiosa que venía una nave espacial y que iban a suicidarse, algunos que estaban siendo enseñados por un falso profeta, y se suicidaron y que iban a caer en la nave y iban a salvarse, ¿no? Y lo que no saben es que cayeron en el infierno. Qué terrible, los engaños, ¿no? Los falsos maestros se infiltran en la iglesia por todos lados. Por eso usted tiene que leer la Biblia y conocerla, y cuando le digan algo, usted júzguelo de acuerdo con la palabra. Pero si usted no lee la palabra de Dios todos los días, ¿cómo va a poder discernir lo que viene en la Biblia o lo que no viene en la Biblia? Léala diariamente. Llénese de la palabra de Dios para no ser engañado.
La palabra, el conocimiento de la palabra es nuestra mejor defensa. La estrategia de Satanás no ha variado. Desde el jardín del Edén, él le preguntó a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Incluso algunos maestros religiosos deliberadamente tratan de derribar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ellos son los jefes de la apostasía moderna, que ha de caracterizar a la iglesia al final de los tiempos. Y la Biblia dice que esto iba a suceder, y es lo que está sucediendo. Muchas falsas enseñanzas. Dice en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjense. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dice, como nosotros somos salvos por gracia, podemos hacer lo que sea, al cabo Dios nos perdona por su gracia. Y niegan al Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Van a negarlo. Y ellos se van a poner como si fueran Dios o el Mesías. El apóstol Pablo también advirtió: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hace poco nos habló el pastor Hugo acerca de la apostasía. Es el apartarse del Señor el que es creyente y se manifieste el hombre de pecado. Ahí está hablando del anticristo, el hijo de perdición. La apostasía se refiere claramente al abandono de la creencia de la palabra de Dios para seguir otras creencias. El profeta Amós escribió en Amós 8, 11 y 12: y aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Cuando Dios le habla y usted no quiere escucharlo, después en que la procure, ya no la va a escuchar, y si la escucha no la va a entender. Otro es el aumento de la desobediencia y de la falta de amor en el mundo. Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no se ha enfriado, se ha congelado literalmente. El apóstol Pablo añadió: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y lo quiero recalcar otra vez: cuánta gente que se ama a sí mismo más que cualquier otra cosa y vive para sí mismo y para atender sus propios gustos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Note, fíjese que este pasaje enseña explícitamente que estas son características de los últimos tiempos. Ve al principio del versículo, dice: en los postreros días. Está hablando de estos tiempos. Y Jesús advirtió: y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. En Lucas 21. La palabra sediciones encierra la idea de rebelión, revolución y desobediencia, lo cual indica que esto era una señal del fin de los tiempos. Otra es la venida de burladores. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, viviendo en sus pecados y burlándose de todo lo de Dios. Jesús dijo: ciertamente vengo en breve, dice en Apocalipsis 2:20. Pero lo que dice esta profecía traducida literalmente es: estoy realmente en camino. Fíjense, el Señor está en camino. En un edificio muy alto, un director de esa compañía puede hablar al estacionamiento del sótano y decir: estoy en camino, preparen el carro. Eso no significa que ya llegó, sino que está en camino y llegará cuando el carro esté listo. Así que aquellos creyentes que están ahora en el sótano o en la tumba resucitarán primero, y cuando llegue el Señor en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros, fíjese, seremos arrebatados para recibir al Señor. Así que Él viene en breve, está viniendo, ¿no?
Hay también aquellos que rehúsan creer en el retorno de Jesús porque interfiere con sus planes y sus propios sueños, y quieren comer y beber y divertirse, emborracharse, sin que nada se entremeta en sus vidas egocéntricas, como los burladores en el tiempo de Noé, que se negaron a creer en el diluvio hasta que el agua los arrasó. Otro es el aumento de la persecución. Jesús dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay muchos países donde hay persecución religiosa. En los países musulmanes, los cristianos son perseguidos con coraje. En la India, en muchos lugares, así sucede, ¿no? Y en los países nuestros, dentro de poco lo vamos a ver, aquí la persecución es de crítica más que otra cosa. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y luego añadió: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Van a ser entregados y llevados a los magistrados para que den testimonio de Jesús a ellos. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Fíjense qué tremendo. Los hijos contra sus padres. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por el nombre de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Note el énfasis de Jesús: por causa de mi nombre va a venir esa persecución, por creer en Cristo. Otra señal es la riqueza desmedida y el egoísmo. El apóstol Pablo dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, pues serán... Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí se está hablando del tiempo del fin. Fíjense, en el mundo actual hay miles de millonarios que tienen todo absolutamente, y millones de millones que carecen de lo indispensable para vivir. El apóstol Pablo advertía en 1 de Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora hay gente que tiene todo y no tiene amor ni misericordia para el que no tiene nada. Y Jesús dijo: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Ese es Dios. Sí os digo, a este temed. Dice en San Lucas. Fíjense, Samuel Johnson expresó: la codicia del oro, insensible y sin conciencia, es la última corrupción del hombre degenerado. El que se ha degenerado totalmente en todas sus creencias. En sexto lugar, fíjese, la preparación para el Armagedón. Jesús dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La Biblia enseña que al aproximarse el fin se multiplicarán las guerras, que serán cada vez más crueles y devastadores, como la actual invasión de Rusia a Ucrania. Con saña, con mucho coraje, con torturas a la gente. El ser humano ha perfeccionado las técnicas para destruir a otros. Ahora hay proyectiles que lo mandan exactamente a un departamento, y en ese departamento cae el proyectil en un edificio. Otro, el aumento del conocimiento y de viajes. El profeta Daniel dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En Daniel 12:4. Fíjese, hasta esta generación no hubiera sido posible entender el significado de esa profecía. De hecho, las escrituras dicen que: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En Daniel 12:9.
Hasta el tiempo del fin se iban a entender. Antes no se entendieron. El conocimiento del ser humano se duplica cada año. En menos de 2 generaciones el ser humano pasó, fíjense, del carro de caballos a los proyectiles teledirigidos. En muy poco tiempo. Antes del auto y del aeroplano era muy difícil de creer lo que dijo el profeta Daniel. Pero ahora fíjense, millones de autos y de aviones van de aquí para allá a toda hora del día y a toda hora de la noche por todo el mundo, ¿no? Otra es la aparición del anticristo. La Biblia nos habla de un hombre que controlará el mundo y que será admirado, temido y adorado por otros. Y tendrá una gran inteligencia y astucia. Las computadoras le permitirán controlar a todas las personas del mundo. La revista Harper's publicó una asombrosa descripción de este futuro gobernante y dijo así: será fuerte en la acción, enigmático en sus maneras, temporalmente dominará el mundo. Y la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Para mí ese poder es el Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, fíjese, el anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es a los que va a engañar, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Hay un momento para recibir la salvación, y si no, después perdemos la inteligencia para discernir ese momento. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Fíjense, el que no crea la verdad en el momento de oportunidad, Dios va a enviar un poder engañoso que va a hacer que crea la mentira, sino que se complacieron en la injusticia porque querían hacer su voluntad y no la de Dios. La Biblia dice que de ese gobernante mundial dice: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, se va a levantar a sí mismo, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesús, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, en Daniel 8. Y dice, Jesús es el príncipe de los príncipes que lo derribará, ¿no? Otra señal es la evangelización del mundo que se está llevando a cabo ahora. Dice en Mateo 24:24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para testimonio en todas las naciones. El evangelio ha sido predicado ya en casi todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué debemos hacer? Número 1, prepararnos con urgencia. Dice en Mateo 24, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En segundo lugar, tenemos que predicar el evangelio de Jesús a todos, las buenas nuevas del evangelio. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo ser creado. Número 3, necesidad de orar y de velar. Dice en Mateo 24:41 también, velad y orad para que no entréis en tentación. Son palabras de Jesús. En conclusión, fíjese, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. Y si usted no lo reconoce como su Señor y Salvador, yo lo invito en este momento a que haga una oración delante del Señor y le pida que entre a su vida como su propio Señor, como el Señor de su vida. Dígale así: Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste en la cruz por amor a mí, y que por amor a mí te hiciste hombre, Señor, y estuviste dispuesto a entregar tu propia vida, tu propia sangre, Señor, para salvarme a mí, Señor. Es increíble para mí saber que tú, el creador de todo el universo, me amas
y que tienes un plan precioso para mi vida y que tú mismo entregaste a tu Hijo Jesús para morir en la cruz, para salvarme para la eternidad y que yo pueda vivir para siempre contigo. Gracias, Señor, por ese privilegio. Yo te alabo, te bendigo y te adoro. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración de corazón en este momento, ahora la Biblia aquí dice que usted es un hijo o una hija de Dios y que lo va a cuidar y lo va a guardar y le va a ayudar en medio de todo esto y le va a dar sabiduría y discernimiento. Pero eso sí, lea la palabra todos los días. Quiero darles una palabra de bendición. En Números 6, 24 al 26 dice: que Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Cómo necesitamos la misericordia de Dios? Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga grandemente a todos. Anuncios de nuestros próximos eventos y cursos 2022. Prepárate. Próximamente. Purificación interior. Muchos hemos tenido diferentes pérdidas: divorcio, separaciones, trabajo o la pérdida de un ser querido. Los invitamos a nuestro taller de duelo, Cómo superar las pérdidas, con la conferencista invitada Gloria Vázquez. La fecha es el sábado 24 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los boletos están disponibles en la librería Alfa y Omega y en las oficinas de Amistad Familiar. Les recordamos que pueden depositar o transferir sus diezmos y ofrendas en el número de cuenta que aparece en pantalla, depositarlo en las ánforas que se encuentran a la salida o bien entregarlo personalmente en nuestras oficinas. Gracias por su generosidad.